Buenas tardes. Empezamos la presentación de esta segunda presentación de la mesa sobre la objeción de conciencia médica y la ley orgánica de la regulación de la eutanasia. Este es el título oficial, sin embargo yo la subtitularía como reflexiones en voz alta de un médico preocupado. Preocupado como yo creo que estamos muchos de los médicos en España por la situación en la que actualmente se encuentra el desarrollo y la implementación de esta ley. Por tanto, hoy lo que vamos a hablar ahora es justamente de, como decía aquel famoso escritor, vamos a hablar de mi libro, ¿no? Y el libro del que vamos a hablar es justamente este, ¿no? La Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, que fue aprobada en esa fecha y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de marzo. Pero antes de entrar directamente en lo que es la propia Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, lo que vamos es a aclarar, o por lo menos intentar aclarar, algunos aspectos de lo que debemos entender por eutanasia o lo que yo entiendo y a lo que voy a referirme. Uno de los graves problemas de la eutanasia es la polisemia, la cantidad de significados que puede tener este término, ¿no? Y por otra parte, la utilización de eufemismos para evitar obviar su utilización, ¿no? Se habla como de ayuda médica para morir, etimológicamente como buena muerte o como muerte digna, algo que curiosamente es empleado tanto por los que no quieren la eutanasia como los que sí quieren, ayuda a morir, es decir, el número de eufemismos que incluso en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia están frecuentemente presentes. Como digo, existen una serie de términos relacionados con el final de la vida, como son la limitación o la adecuación del esfuerzo terapéutico, el rechazo al tratamiento, la sedación paliativa, el suicidio médicamente asistido, la eutanasia o lo que incluso en algunas regulaciones está contemplado, que es el homicidio por compasión. Pero está claro que estos conceptos no tienen nada que ver con la eutanasia, fundamentalmente por un aspecto importante, ¿no? Lo que caracteriza fundamentalmente al suicidio médicamente asistido o la eutanasia es el hecho de que el objetivo es la muerte. Mientras que en el resto de conceptos, limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, rechazo al tratamiento, va la evolución, el alivio de los síntomas, el permitir la evolución de la enfermedad, etc. Mientras que en estos tres últimos conceptos no hay fármacos desencadenantes de la muerte, en el suicidio asistido y en la eutanasia sí hay fármacos que desencadenan la muerte. Por tanto, no es lo mismo permitir la muerte, como ocurre en el rechazo al tratamiento, limitación del esfuerzo terapéutico o la sedación paliativa, que desencadenar la muerte, como ocurre en el suicidio asistido y la eutanasia. ¿Por qué? En la eutanasia se utilizan habitualmente para desencadenar la muerte fármacos, ¿no? Más frecuentemente, esto es de una publicación holandesa, en la que se ve cómo se utilizan relajantes musculares, paralizantes musculares, asociados a barbitúricos o asociados a benzodiazepinas. En otros países se suelen utilizar estos sedantes asociados a cloruro potásico, es decir, estos son los desencadenantes de la muerte en el caso de la eutanasia. Y en cualquier caso, la eutanasia no es de una gran complejidad como concepto, como desarrollo, ¿no? La eutanasia es absolutamente poliédrica. En esta mesa no vamos a hablar de qué piensa un médico sobre la eutanasia, porque en ese caso estaríamos hablando de los valores, que efectivamente yo creo que es absolutamente trascendental e importante. Lo que vamos a hablar, ¿no? Es de la regulación. Por tanto, no vamos a hablar de cuáles son las bases de la objeción de conciencia en la eutanasia, como pudiera ser la sacralidad de la vida humana, el concepto de dignidad, o el hecho de que no es un fin de la medicina o no es un acto médico. Es decir, no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de esas inquietudes, entre ellas la objeción de conciencia que nos produce la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Por ejemplo, hay una gran incertidumbre sobre quién es el médico responsable, qué es un padecimiento crónico, los tiempos que se establecen en la ley, asimetrías. Es decir, y aunque no vamos a hablar de este tema, estos factores sí pueden influir grandemente en la decisión de un médico de ser objetor. Por tanto, como digo, vamos a hablar de objeción de conciencia en la eutanasia.
que viene definida en la ley la eutanasia como acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de éste cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o enfermedad grave incurable. Hay tres aspectos de lo que es la ley que yo creo que conviene segregar. Uno es lo que lleva intrínseca a la ley, la despenalización de la eutanasia. Hay otro aspecto que también intranquiliza y que pudiera ser justificante de una objeción de conciencia, lo que es el incluir en la cartera de servicios del sistema sanitario la regulación de la eutanasia. Y el tercero, en convertir, y yo creo que es el más importante, en prestador del servicio de eutanasia a todos los médicos, excepto a los objetores. La medicina no comienza hoy. La medicina lleva muchos siglos y lleva una cantidad de valores éticos, de valores filosóficos que realmente nos influyen en la medicina moderna. Nos están vigilando Aristóteles, San Agustín, Descartes, un gran promotor, por cierto, de la autonomía, igual que Kant, ¿no? Del libre albedrío, de la libre decisión, ¿no? Stuart Mill, con aspectos de utilitarismo. Están mirando día a día en nuestro quehacer diario. Y eso obviamente nos inspira, aunque lógicamente nos intranquiliza a los médicos. Y por otra parte, el médico sí tiene un contrato, no solamente un contrato con el paciente, que por supuesto lo tiene. Lo que es la profesión médica tiene un esquema contractual con la sociedad. Y justamente eso es lo que justifica el hecho de que haya aspectos importantes como puedan ser el desarrollo de los colegios profesionales para establecer el marco de ese contrato médico-social. Por tanto, vamos a desglosar algunos aspectos de lo que es la ley. Ser objetor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España no es ser objetor a todas las leyes de eutanasia. No todas son iguales. Por ejemplo, tenemos una ley de eutanasia en Bélgica que, bueno, que pudiera ser analizable, que no la vamos a hacer, pero en el que existen aspectos bastante, diríamos, relajados, ¿no?, de la aplicación, mientras que por el contrario existe una ley como es la despenalización de la eutanasia en Holanda, que realmente es mucho más restrictiva, como consecuencia de una gran asimetría en el número de pacientes que mueren como consecuencia de eutanasia o suicidio asistido en ambos países, muchísimo más en Bélgica que en Colombia, ¿no? Y objetar, hay un aspecto que muchos de los compañeros nos preguntan, ¿no? ¿Es objetar al acto eutanásico o al proceso eutanásico? La propia ley define el acto eutanásico y el proceso eutanásico. El acto eutanásico sería la prescripción en el caso del suicidio asistido o la administración de los fármacos, mientras que el proceso eutanásico conllevaría evaluación inicial por parte del médico consultor, la derivación, si en un momento dado el médico considera que es objetor, el formar parte de las comisiones de evaluación, etc. Por tanto, el médico responsable, podríamos ser objetores de ser el médico responsable o de ser del médico objetor o de no derivar al paciente, caso de que consideremos que no debe ser aplicada la eutanasia. ¿Podríamos objetar a formar parte de las comisiones de garantía y evaluación? Por tanto, como digo, es un tema realmente complejo. Es decir, y curiosamente, si analizamos la ley, se refiere más al acto eutanásico, no al proceso eutanásico. Sin embargo, creo que es un tema que debemos claramente discutir y yo creo que aclarar a lo largo de este periodo de implantación de la ley. Como digo, ese primer aspecto de la ley puede llevar a la objeción, pero hay otro segundo, que es una objeción, digamos, preventiva, la pendiente resbaladiza. Algún médico pudiera considerar que la ley puede ser suficientemente, estar bien hecha o insuficientemente. Una de las grandes preocupaciones que tienen muchos médicos en cuanto a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia es que ocurra lo que ha ocurrido en otros países. Como vemos en Holanda, el incremento importantísimo que se ha producido del número de muertes, o en Bélgica, ¿no?, a lo largo de los años. Aquí vemos el incremento, cómo se ha multiplicado, ¿no?, en muchos países, tanto con eutanasia como por suicidio asistídico. Así tenemos también el caso de Canadá. Como podemos ver, 1.000 fallecimientos de muerte asistida en el año 2016, 5.600 en el 2019, o como podemos ver la tendencia en Bélgica de 24 casos en el 2002
a más de 2.600 en el 2019. Evidentemente, el riesgo de la pendiente resbaladiza es una realidad. Y en la pendiente resbaladiza podemos analizar algunos aspectos que sí podemos encontrar dentro de la ley de la eutanasia. Por ejemplo, podríamos encontrar algún médico que dice que, bueno, que pudiera estar de acuerdo con actuar en fase terminal de los pacientes, pero cuando realmente vemos, ¿no?, en la ley realmente no se menciona la palabra terminal. Lo único que se refiere en la ley, ¿no?, y eso sí preocupa el que no estemos hablando de pacientes en fase terminal, son pacientes con un pronóstico de vida limitado, que evidentemente no implica que se encuentre en fase terminal. Como digo, algún médico podría no ser objetor de esto, pero sí podría ser objetor de lo que podemos ver como pendiente resbaladiza en otros países. Así, por ejemplo, el padecimiento grave, crónico e imposibilitante que dice nuestra ley realmente es un concepto bastante dudoso, ¿no? Incluso la palabra imposibilitante no viene definida en el diccionario de la Real Academia. A veces pudiera preocupar, ¿no?, la similitud que pudiera tener con la discapacidad, ¿no?, esa descripción de enfermedad imposibilitante, ¿no? Y como digo, también hay otras preocupaciones, porque podemos ver lo que ha ocurrido en otros países. Los síndromes geriátricos múltiples como causa de eutanasia. Esta es una publicación holandesa sobre cómo se ha incrementado de modo muy importante el síndrome geriátrico, los síndromes geriátricos múltiples, la pluripatología como causa de la eutanasia, de solicitud de eutanasia. Aquí podemos ver cómo en Bélgica se ha multiplicado por 10, en 10 años se ha multiplicado por 10 el número de pacientes con más de 80 años que han solicitado la eutanasia. Como digo, que es un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿no?, que afecta a la autonomía. Grandes dudas quedan y pues, evidentemente puede ser un elemento desencadenante de solicitar la objeción de conciencia, que es de lo que estamos hablando. Y existe otro aspecto que es, ¿y si no objetamos, pero podemos objetar caso a caso? Es decir, la eutanasia como un fenómeno ocasional, como un acto ocasional. La eutanasia sobrevenida. Todos recordamos, posiblemente todos los médicos y los que estamos en el mundo de la bioética, más el caso de Chantal Seville, esta profesora, ¿no?, con un tumor raro, una forma de cáncer, que solicitó la eutanasia y que le fue denegada. Y no estaba en fase terminal. Es cierto que no iba a morir pronto, pero es cierto que el nivel de sufrimiento que tenía esta paciente era terrible, ¿no? Esta paciente solicitó la eutanasia, se le denegó, estaba legalizada en Francia, y sí sabemos cómo esa paciente se suicidó tomando barbitúrico. Es decir, esa objeción ocasional. Y por último, el tema del registro de objetores. Nuestra ley dice que se creará un registro profesional de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir, ¿eh? No dice de la eutanasia. Dice a realizar la ayuda a morir. No sé si está empleado en términos eufemísticos, probablemente sí, para sustituir la palabra eutanasia, pero literalmente no se refiere a la misma. Por tanto, ¿qué ocurre con el artículo 16.2 de la legislación española, de la Constitución? Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Realmente intranquiliza el registro único, intranquiliza eso de los objetores fichados, registrados en un sistema por las administraciones públicas. Suena a veces a tiempos pretéritos, ¿no? Como digo, ese registro casi es obligatorio debido a que pone como prestador de servicios a todos los médicos. Por tanto, cuesta trabajo entender la implementación de este servicio. Yo creo que a través de esta mesa pues, se podrá discutir y debatir. Es un registro para ejercer un derecho constitucional y, por otra parte, no es un registro voluntario. Y ya finalizando, y vuelvo al compromiso que tiene el médico con la sociedad. No, el médico no es quien define los requerimientos de la sociedad, para eso están efectivamente nuestros representantes públicos. Pero posiblemente este desarrollo de la eutanasia no ha tenido un suficiente desarrollo, ¿no?, de diálogo entre los médicos y la sociedad y los médicos. Hay intranquilidades, ¿no?, en cuanto a las garantías y cautelas, y estoy pensando tanto por parte del paciente como por parte de los médicos en esta. Por tanto, yo pienso que el problema de esa preocupación que yo manifestaba al principio se deriva de que se ha ampliado el contrato entre los médicos y la sociedad, pero sin suficiente diálogo con una de las partes, ¿no? Es cierto que los médicos aceptamos ese contrato social, es nuestro compromiso,
pero por ser un contrato entre partes, para modificarlo deben participar las dos partes. Y una percepción personal y una opinión personal. Nunca es tarde para el diálogo si todas las partes quieren dialogar. Muchas gracias por su atención.